Muchos de nosotros crecimos con ese concepto, pues nos bautizaron de niños o fuimos voluntariamente a bautizarnos estando adultos. Durante más de 2000 años hemos sabido de personas que se bautizaron. Aún así, entre las personas existe mucho desconocimiento sobre ese tema. ¿Cuántas veces me tengo que bautizar? ¿A qué edad tengo que hacerlo? Si ya me bauticé en el nombre de Jesús, ¿debo hacerlo nuevamente en el nombre de Yeshua? Es importante que como pueblo de Israel estudiemos sobre este tema para entrar en las aguas de forma adecuada. La palabra bautismo proviene de una palabra griega, la cual fue tomada del mundo antiguo donde hacía referencia a la labor de los baptizontes. Esta era una profesión en la antigüedad donde personas eran encargadas de sumergir telas en un proceso de teñido, el cual tenía un objetivo de cambiar el color de la tela, cambiando su estado, telas blancas a color. La palabra bautismo en hebreo es tevilá, generalmente traducida como inmersión. La palabra tevilá proviene de la palabra taval, que en el diccionario Strong también tiene que ver con el proceso de teñir una prenda. Uno de sus significados es teñir, sumergir, hundir, meter, mojar y zambullir. Esta palabra ha sido usada principalmente para expresar la inmersión en un estanque de aguas con la intención de lograr un cambio de estado en la persona, de impureza a pureza. Es un proceso en donde se cambia el estado, haciendo el símil del cambio de color en las telas. El teñido de las telas tiene un papel muy importante con respecto al bautismo, pues cuando se tiñe una prenda, está siendo renovada. En tiempos pasados se practicaba mucho esto de teñir las prendas para renovarlas. Hoy en día casi no. Se hace poco, pero aún existen las tintorerías. Son las encargadas de restaurar alguna prenda manchada o desteñida, obteniendo resultados verdaderamente increíbles. La inmersión en las aguas o el bautismo literalmente es para renovar a la persona. Un claro ejemplo de esto es Naamán, un comandante del ejército sirio que había enfermado de lepra o tzaraat en hebreo. Esta enfermedad está fuertemente ligada al lashon hara o al hablar mal del prójimo. La cuestión es que luego de ser aconsejado por el profeta Eliseo, este se sumerge durante 7 veces en el río Jordán y es sanado de su lepra, quedando totalmente renovado. Y no solo su cuerpo quedó restaurado, sino que también su alma fue restaurado, pues él nunca ofreció sacrificio a otro Dios. El bautismo no empezó en los tiempos de Yeshua, sino que mucho tiempo atrás ya se hacían inmersiones en las aguas para diferentes propósitos, como para sanidad, como Naamán, pero también para otros casos más específicos. Para eso tenemos que ir a las escrituras. En el libro de Números nos dice que si una persona toca un cadáver, lo que debe hacer es una tevilá o una inmersión el tercer día después de tocarlo, y así será limpio el séptimo día. Además dice que si no hace la purificación en las aguas al tercer día, será cortado de su pueblo. Esto es el mandamiento de hacer tevilá de purificación cuando alguien muera y su cadáver sea tocado por un israelita. No es solo bañarse, es hacer tevilá, un debido proceso de purificación en las aguas. En el libro de Levítico dice que cuando una persona se haya recuperado de lepra, lo que tiene que hacer es traer unos animales para el sacrificio y luego purificarse en las aguas. También existe una inmersión antes de las fiestas. Antes de las fiestas es necesario purificar nuestros cuerpos y nuestras almas para presentarnos puros delante de Él. Es lo más lógico. Por ejemplo, cuando nos estamos preparando para una cita importante, lo que más procuramos es estar espléndidamente limpios para dar la mejor impresión. Con el Creador es lo mismo. Cuando nos vamos a presentar a sus citas, a sus convocaciones santas, lo que hacemos es purificarnos para estar espléndidamente limpios. Existe una inmersión demasiado importante, es la inmersión de los Kohanim, o de los sacerdotes, una vez ungidos para ministrar al pueblo santo. Ellos debían pasar por las aguas delante de la asamblea del pueblo de Israel. Es decir, que el bautismo es un acto público ante el pueblo para testificar su purificación. Por esta razón es que Yeshua, una vez empezó su ministerio, buscó a un Cohen, a Johanán, para que lo sumergiera en las aguas y así poder empezar su ministerio. Miren que Yeshua buscó a Johanán, quien a su vez ya se encontraba en el río sumergiendo personas. Él lo buscó y su bautismo fue público ante las personas presentes.
también estaba el cielo y la tierra como testigo, y el mundo espiritual. Y la santa voz se escuchó desde los cielos para ratificar el inicio de su ministerio. Juan el Bautista fue una persona reconocida por el hecho de bautizar a las multitudes. Él se dedicaba totalmente a esto. Tanto así que decir el Bautista es como decir su segundo nombre o su apellido. Él bautizaba a las personas para arrepentimiento, para redención, para preparar el camino al Señor. En los tiempos de Yeshua era común bautizar a las personas para ser parte de alguna escuela. Entonces, si alguien se identificaba con las enseñanzas de Hillel, lo que hacía era sumergirse en las aguas para ser parte de sus discípulos. De la misma forma sucedía con los discípulos de Shammai. El Talmud afirma esto que estamos exponiendo. Cita lo siguiente: Rab Zera dijo en nombre de Rabbi Yohanan: alguien no se convierte en prosélito hasta que ha sido circuncidado y hasta que ha efectuado la tevilá. Esta es la inmersión que hace la iglesia. Obviamente hay muchas más inmersiones, pero esta es la de seguir un movimiento o una doctrina. Así como en la antigüedad se hacía una sola vez para elegir un maestro, así en el cristianismo lo hacen para nacer de nuevo bajo los parámetros de la iglesia. Por esta razón, Yeshua da la instrucción a sus discípulos de bautizarlos en su nombre. Vayan y hagan discípulos, sumergiéndolos en mi nombre. Esto para afirmar que somos parte de los suyos. Esto es considerado como el nuevo nacimiento, así como cuando el bebé está en el interior de su madre, en su líquido amniótico. Así nosotros somos sumergidos al interior de las aguas, naciendo de nuevo bajo la autoridad de Yeshua, el Elohim de Israel. Este bautismo se hace una sola vez en la vida y tiene que ser con total discernimiento y conocimiento de lo que se va a hacer. Porque dice el verso del libro de Marcos: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es decir, que no es solo entrar a las aguas por cumplirle a alguien o porque todos lo hacen. Tenemos que ser conscientes del por qué estamos entrando a las aguas. Es por esta razón que no es debido ejercer el bautismo a recién nacidos, aunque sus padres tengan la convicción y creencia. Esta decisión es propia del ser humano y tiene que ser efectuado una vez que tenga el conocimiento pleno de lo que hará. Fue Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia Católica, quien propuso que las personas les fuera concedido el bautizo a los niños, pues las personas cuando llegaban al matrimonio católico, al preguntarles si estaban bautizados, respondían que no. Esto desde luego era un impedimento para continuar con el cumplimiento de los sacramentos católicos en su orden. Así que se decidió que se bautizaran los niños para que quedaran lavados del pecado original, y si llegaran a crecer, estos no se perderían en una eternidad sin redención. A esto el catolicismo le llaman la regeneración por la fe en el bautismo. Ahora, la pregunta es clara. Si me bauticé en el nombre de Jesús, ¿es necesario que me bautice de nuevo? La respuesta es un rotundo sí. Pues ya tenemos un completo conocimiento que el bautismo del retorno es para asignar un maestro en nuestra vida. Así que si decidimos seguir a Yeshua, es nuestro deber sumergirnos en su nombre. Es cuestión de empezar a conocer al Padre una sola vez y para siempre, tomando tu rol de hijo o de hija, para que tu ser sea renovado, restaurado y santificado para permanencia. Yeshua, la salvación de Israel, nos enseñó el camino. Es necesario, como sus escogidos, que lo caminemos. Tienes que buscar a alguien que crea, que enseñe sobre la Torá y sobre Mashiach Yeshua para que te sumerja en las aguas. Tú solo no lo puedes hacer, ni siquiera Yeshua mismo lo hizo. Él buscó a Yohanan para que lo sumergiera. Te recomendamos que te unas al grupo de Telegram de EMC Shalom Internacional para que puedas conectarte con nosotros y podamos ayudarte a encontrar algún ministerio cerca de donde tú estás, y que puedas entrar en las aguas y retornar a Yeshua, nuestro Maestro. ¿Cuánto tiempo necesito esperar para entrar a las aguas? Realmente la Escritura no lo especifica, solamente da a entender que se debe hacer cuando se tenga la claridad y la convicción verdadera de hacerlo. Algunas personas lo hicieron inmediatamente después de entender el mensaje de la redención de Yeshua, como fue el caso del eunuco etíope y Felipe. ¿El bautismo debe hacerse en el nombre de la Trinidad? En las cartas de los seguidores de Yeshua no encontramos nunca la fórmula de Mateo 28:19. No encontramos a los discípulos orando y pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni haciendo referencia a la Trinidad en cualquier actividad que ellos efectuaban para el Elohim de Israel. Lo que sí encontramos, y mucho,
es que en todo lo que hacían, lo hacían en el nombre de Yeshua. La Tevilá nos retorna a nuestro Padre, a nuestra eternidad como pueblo. Nos limpia para presentarnos delante de Él con un alma limpia.